Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a exponer sobre el tema de insuficiencia cardíaca. Ya, para comenzar debemos saber que la insuficiencia cardíaca abarca todos aquellos estados en el que el corazón no es capaz de bombear la sangre que el organismo necesita. Aquí los signos y síntomas de alteración de la función, o también a nivel de la estructura cardíaca. La prevalencia aumenta gracias a mayor supervivencia gracias a un tratamiento oportuno. Hasta el 70% de los pacientes fallecen a los 5 años del diagnóstico. Aquí la clase funcional y la fracción de eyección del ventrículo izquierdo van a ser los marcadores pronósticos importantes. Ya, al hablar de la clasificación en estadios de la Sociedad Americana del Corazón, vamos a ver que el estadio A va a presentar un alto riesgo de insuficiencia cardíaca. Puede haber aquí anomalía estructural o funcional no identificada, pero no hay signos ni síntomas de insuficiencia cardíaca. En el estadio B, la enfermedad cardíaca va a ser estructural y va a desarrollarse claramente en relación con una insuficiencia cardíaca, pero aquí no hay signos ni síntomas. En el estadio C es una insuficiencia cardíaca sintomática asociada a una enfermedad estructural subyacente. En el estadio D es una enfermedad cardíaca estructural avanzada. Aquí los síntomas van a ser acusados de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de un tratamiento médico máximo. Ya, debemos saber que para la fisiopatología se debe a una cardiopatía isquémica o miocardiopatía. Esto nos puede llevar a una lesión miocárdica, la hipertrofia, apoptosis o fibrosis, la disminución del aporte de oxígeno a tejidos. En el aumento de requerimiento de oxígeno, se debe a un aumento de la poscarga, un aumento de la presión de perfusión y un aumento de retención hidrosalina. Esto nos va a llevar a un aumento de la precarga que va aquí a desarrollarse los síntomas retrógrados. En la hipertrofia, apoptosis y fibrosis existe aquí la activación de sistemas neurohormonales e inflamación, que es la renina, angiotensina, aldosterona, la endotelina, la hormona antidiurética y el sistema simpático. Esto nos lleva a un aumento de los péptidos natriuréticos, aumento de la retención hidrosalina y de igual forma la precarga. Ya, una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida a una preservada, debemos saber que cerca del 40 al 49% va a ser entre rango medio o intermedio, y esto representa un área gris entre la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección del ventrículo izquierdo reducido y preservada. Aquí en la reducida, el origen es un fallo contráctil a nivel del miocardio con dilatación ventricular progresiva, y esta es más frecuente en los tipos de isquemia miocárdica y la miocardiopatía dilatada, mientras que en la preservada es la alteración en la distensibilidad miocárdica. Aquí es mayor prevalente en ancianos, obesos, mujeres, hipertensión arterial y en casos de fibrilación auricular. Ya, una insuficiencia cardíaca aguda versus la crónica. En la aguda aquí es un aumento brusco de la precarga, de la poscarga o de una disminución muy marcada de la masa del miocardio funcionante que aquí va a provocar lo que es el fallo cardíaco. Los síntomas van a ser aquí de congestión pulmonar o de bajo gasto, que es por lo general el edema, salvo lo que es el pulmonar, que tarda más tiempo en desarrollarse. Mientras que en la crónica, aquí es una situación más o menos estable con una limitación variable de la capacidad funcional. Aquí los pacientes experimentan reagudizaciones durante su evolución. Puede aquí agravarse con las infecciones concomitantes, el abandono o la mala realización de un tratamiento prescrito, o la realización de una dieta con alto contenido de sal o el empleo de antiinflamatorios. Después tenemos lo que es la insuficiencia cardíaca de gasto bajo frente a una insuficiencia cardíaca de gasto elevado. Debemos de comprender que la forma más frecuente de insuficiencia cardíaca es la que se asocia a gasto cardíaco disminuido, aunque existen amplias variaciones según el estado de compensación del paciente. Y de igual manera, en determinadas enfermedades que condicionan un estado hiperdinámico, se puede producir el cuadro de insuficiencia cardíaca en presencia de un gasto cardíaco elevado, pero esto resulta insuficiente para las necesidades en este momento del organismo. En las etiologías que pueden presentarse en los tipos de insuficiencia cardíaca según el gasto cardíaco tenemos las siguientes. En un gasto cardíaco disminuido van a existir cardiopatías disquémicas, miocardiopatías, valvulopatías o pericardiopatías. Mientras que en un gasto cardíaco elevado van a existir etiologías como por ejemplo la enfermedad de Paget óseo, la enfermedad de Beriberi, que es un déficit de tiamina, fístulas arteriovenosas, hipertiroidismo, anemia, embarazo, al igual que anafilaxia, sepsis o una insuficiencia hepática. Continuamos con el cuadro clínico.
La disnea es el síntoma más frecuente y al principio aparece con grandes esfuerzos, luego a pequeños esfuerzos, hasta que en fases finales aparece disnea incluso en el reposo. Luego tenemos la optornea. Esta aparece más tarde que la disnea de esfuerzo y se debe a la redistribución del líquido desde las extremidades inferiores y el abdomen hacia el tórax. Seguido tenemos la disnea paroxística nocturna, las cuales son crisis episódicas de disnea y tos que despiertan al paciente por la noche y se alivian al sentarse o ponerse de pie. Otro síntoma es el edema agudo de pulmón, el cual aparece cuando la acumulación de líquido en el intersticio pulmonar es tan importante que se extravasa líquido a los alveolos. Otro síntoma es la respiración clínica de Cheyne-Stokes, que consiste en la alternancia de periodos de apnea con periodos de hiperventilación e hipocampo. En casos graves puede ocurrir muerte súbita, sobre todo por arritmias ventriculares. Otros signos y síntomas que se pueden presentar son aquellos que aparecen debido a la acumulación de líquidos por insuficiencia del ventrículo derecho, los cuales pueden ser nicturia, dolor en hipocondrio derecho, sensación de plenitud gástrica e hinchazón y dolor abdominal. Otros síntomas son los que se presentan por hipoperfusión periférica, los cuales pueden ocurrir como debilidad muscular, fatiga, impotencia, confusión, disminución de la memoria y de la capacidad de concentración, ansiedad, insomnio, entre otros. Ya. En la exploración física es posible encontrar los siguientes signos. En la inspección puede haber cianosis, diaforesis, taquipnea y signos de hipoperfusión periférica como frialdad, cianosis acre y oliguria, junto con otros datos producidos por la congestión sistémica, como presión venosa yugular elevada, edemas de miembros inferiores, ictericia. Y en casos evolucionados puede haber caquexia cardíaca. En la palpación puede apreciarse taquicardia, pulso alternante, hepatomegalia, reflujo hepatoyugular, ascitis, edemas con fobias en miembros inferiores, entre otros. En la auscultación cardíaca puede aparecer un ruido 3 y un ruido 4, que se conoce como ritmo de galope, sobre todo en los estadios más avanzados. En la auscultación pulmonar van a destacar los estertores crepitantes húmedos inspiratorios, en ocasiones se escuchan sibilancias, lo que se conoce como asma cardial, y también puede observarse abolición del murmullo vesicular que aparece en relación con el derrame pleural. En cuanto al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca, este se basa en la presencia de síntomas y signos típicos que nos podemos basar en los criterios de Framingham, que tiene criterios mayores y menores. Y estos nos van a guiar al diagnóstico de la insuficiencia cardíaca y a la vez orientar las diferentes pruebas complementarias. En el electrocardiograma, este es muy sensible y variable y puede encontrarse bloqueos de la rama, signos de hipertrofia ventricular, taquicardia sinusal, fibrilación auricular, arritmias ventriculares. También en la radiografía de tórax puede mostrar cardiomegalia, distribución vascular, signos de edema peribronquial, perivascular y alveolar, así como derrame pleural. También en el edema agudo de pulmón aparece un patrón de infiltrado alveolar que este es difuso, preiliar, bilateral y este se denomina como signo en alas de mariposa. En la ecocardiografía se debe realizar a todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, ya que frecuentemente se diagnostica la etiología y aporta datos útiles para el pronóstico. Y es muy importante investigar las anomalías estructurales como las valvulopatías. También tenemos la cardioresonancia magnética, que se considera una prueba de referencia para el estudio del miocardio, permitiendo estudiar de forma precisa la masa, los volúmenes y la función de ambos ventrículos. En cuanto a la analítica, vamos a tener una hiponatremia dilucional, que es una manifestación tardía y se asocia a mal pronóstico. También la anemia y la ferropenia son frecuentes en fases avanzadas y se asocia a un peor pronóstico funcional y una mayor mortalidad. La elevación de las troponinas indica necrosis celular y por tanto conlleva a un peor pronóstico. Y el péptido natriurético cerebral tiene utilidad diagnóstica y pronóstica en la insuficiencia cardíaca. En cuanto al tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica, debemos tratar la causa subyacente. En este caso se recomienda cumplir primero con las medidas generales, en las cuales se encuentran el cumplimiento terapéutico y el ajuste de las dosis de diuréticos según la función volémica. También la restricción de la ingesta de sal, una restricción hídrica de 1.5 a 2 litros, mantener el normopeso con un IMC menor a 30,
También realizar actividad física moderada y regular, limitar el consumo de alcohol, igualmente realizar la vacunación anual antigripal y antinemococo, un control siempre de los factores de riesgo cardiovascular, el diagnóstico y tratamiento de lo que es el síndrome de apneas obstructivas del sueño, y evitar también los AINES, los corticoides, los antiarrítmicos del grupo 1 y los antidepresivos tricíclicos, entre otros. Pásale por fin. Ya. En cuanto al tratamiento con la insuficiencia cardíaca crónica con FEBI deprimida, debemos aquí utilizar lo que son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o denominados también IECA, y los que son los ARA2. ¿Estos para qué? Porque van a reducir la mortalidad, mejoran la clase funcional y disminuyen la progresión de la insuficiencia cardíaca de los pacientes asintomáticos con disfunción ventricular izquierda. Ya, el primer grupo que tenemos son los IECAs. Estos van a ser vasodilatadores que van a modificar la remodelación miocárdica post-infarto agudo de miocardio. Además, reducen lo que es la hipertrofia miocárdica, la fibrosis e hipertrofia de los vasos. También mejoran la distensibilidad y suprimen la vasoconstricción coronaria. Además de esto, mejoran el flujo sanguíneo renal, disminuyen lo que es la precarga y la postcarga y favorecen el aumento del gasto cardíaco en el corazón insuficiente. Estos van a estar contraindicados en la estenosis bilateral de la arteria renal y en el embarazo. Se debe tener precaución si es que hay una insuficiencia renal, y puede producir efectos adversos como son la tos, la insuficiencia renal, el angioedema y la hiperpotasemia. El segundo grupo para este tratamiento son los ARA2. Estos no van a ser más eficaces que los IECA, por lo que se reservan para los que tienen intolerancia a los IECA mismo, ya sea en casos de tos o de angioedema. Además, no se deben utilizar estos ARA2 junto a los IECA porque tienen un riesgo de disfunción renal e hiperpotasemia. Ya, el otro grupo son los betabloqueantes. Estos van a mejorar la FEBI y la clase funcional, disminuyendo igual las hospitalizaciones y aumentando la supervivencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca. Estos se deben utilizar, se debe iniciar el tratamiento a dosis bajas y luego ir incrementándolos de forma lenta. Su empleo va a estar admitido en todas las clases funcionales de la NIA. Además, se debe tener en cuenta que los pacientes tratados crónicamente con betabloqueantes que ingresen por una descompensación no debe suspenderse salvo casos muy graves, los cuales son edema de pulmón y shock cardiogénico. Ya, continuando, tenemos los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides. En este grupo se encuentran lo que es la espironolactona. Este va a ser un diurético ahorrador de potasio. Va a presentar un efecto beneficioso ya que produce antagonismo de los efectos deleterios de los niveles elevados de aldosterona. Se recomienda su uso a dosis bajas. No se debe administrar si la creatinina está por un valor elevado a los 0.5 miligramos sobre decilitro y el potasio es mayor a 5.5 miliequivalentes sobre litro. No es recomendable asociar lo que son con IECAs o ARA2, y como principal efecto adverso es la ginecomastia dolorosa. En este grupo también vamos a encontrar lo que es el inhibidor de la neprilicina y receptor de los antagonistas, conocido este grupo como INGRA, en el cual va a estar compuesto el succubitril y el valsartán. El succubitril es un inhibidor de la neprilicina. Este degenera el péptido natriuretídico, el BNP, y este va a aumentar lo que es la vasodilatación y aumentar lo que es la natriuresis. A comparación del valsartán, que este es un ARA2 que reduce la mortalidad y reduce el número de hospitalizaciones. Esta se utiliza en lo que es la insuficiencia cardíaca sintomática con criterios de NIA funcional 2 y 4. También tenemos dentro de este grupo de los receptores de mineralocorticoides la espleronona. Este es un inhibidor selectivo de la aldosterona y aumenta la supervivencia en pacientes que hayan sufrido un infarto agudo de miocardio, presenten una FEBI menor del 40% y su insuficiencia cardíaca, diabetes y una NIA en grado mayor a 2. Este va a presentar una disminución en la mortalidad cardiovascular
y va a presentar una menor tasa de ginecomastia en comparación con la espironolactona. También tenemos la hidrolazina magnitatos. La hidrolazina, va a ser un vasodilatador arterial. Su uso prolongado va a producir lo que se conoce como un lupus autoinmunitario denominado lupus-like. Y tinitato de isosorbina, este es un vasodilatador venoso. Este va a aumentar lo que es la supervivencia. En su combinación pueden asociarse o reemplazarse con IECA o ARA2. La ivabradina. Este es un bloqueante selectivo de la corriente. Se usa en pacientes que presentan un ritmo sinusoidal con una frecuencia cardíaca mayor a 70 latidos por minuto. Con una fracción de eyección menor al 35%, se utiliza en clases funcionales de NIA 2 a 4 y reduce la muerte cardiovascular y lo que son las hospitalizaciones. También tenemos digitálicos, entre lo que se encuentra en la digoxina. Y su acción principal va a ser inhibir la bomba sodio-potasio ATPasa, aumentando lo que es el sodio intracelular, por tanto el intercambio de calcio. Este presenta un efecto inotópico positivo, aumentando lo que es el tono vagal en lo que es el nódulo sinusal y auriculoventricular, produciendo lo que es un cronotopismo negativo. A nivel renal, que presenta un bloqueo en el sodio-potasio ATPasa, potencializando un efecto diurético moderado. El rango de uso es de 0.5 a 1 nanogramo sobre mililitro. Por tanto, este rango es muy pequeño y es común a las intoxicaciones. Entre los síntomas que se encuentran son síntomas digestivos, visuales, característicos en visión en al amarillo, trastornos psíquicos, la confusión, arritmias, estasis ventriculares, bradicardia sinusal y bloqueos auriculoventriculares. Para tratar la intoxicación, lo que se recomienda es retirar el fármaco. Si el bloqueo auriculoventricular es completo, se debe instalar lo que es un marcapasos, y si las arritmias son ventriculares, se debe instaurar la administración de lidocaína y de difenilhidantoína. Continuando tenemos a los diuréticos. Aún no se ha demostrado que aumenten la supervivencia, por lo que su uso debe ser a las dosis mínimas necesarias para evitar la congestión. Dentro de ellos podemos encontrar a los diuréticos de ACE. Estos van a ser los más potentes y pueden administrarse por vía oral. Tenemos también a las tiazidas. Estas van a inhibir la reabsorción de sodio y cloruros en la primera mitad del túbulo contorneado distal y en parte de la porción cortical ascendente de la asa de Henle, bloqueando así los canales de cloro. También tenemos los diuréticos ahorradores de potasio. Existen aquí dos tipos: los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides e inhibidores directos del transporte de sodio. Estos últimos que nombré son diuréticos débiles y de escaso uso en la insuficiencia cardíaca. También tenemos los diuréticos proximales. Estos van a ser de escasa potencia y existen dos tipos: diuréticos osmóticos e inhibidores de la anhidrasa carbónica. Estos diuréticos van a tener efectos secundarios, los cuales van a ser la depresión de volumen con hipotensión arterial, hiponatremia, alcalosis metabólica hipopotasémica, la hipopotasemia, también hipocloremia, ototoxicidad, entre otros. Otro tipo de tratamiento también es el hierro. La administración intravenosa en pacientes con ferropenia parece tener un efecto beneficioso en los síntomas, la calidad de la vida y la reducción de los ingresos hospitalarios. En la diabetes, el uso de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2, cuyas siglas son SGLT2, parece disminuir las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. En cuanto a los antiarrítmicos, para la prevención primaria de la muerte súbita, los antiarrítmicos están totalmente contraindicados. Cuando estos pacientes tienen arritmias, puede emplearse amiodarona o otro tipo de beta bloqueantes. El desfibrilador automático implantable o DAI. Este ha demostrado disminuir la mortalidad, especialmente cuando la disfunción es de causa isquémica. En líneas generales, se debe indicar a pacientes con una esperanza de vida que tengan al menos un año. La terapia de resincronización cardíaca.
también denominada TRC. Esta se basa en la utilización de un marcapasos que estimula ambos ventrículos de forma simultánea, intentando mantener una sinergia en la contracción de las paredes del ventrículo izquierdo y por tanto obtener un bombeo más efectivo. Las unidades o programas de insuficiencia cardíaca. Estos programas han demostrado disminuir los reingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca y la mortalidad. Tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica con FEBI preservada. En cuanto a la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada, cabe destacar que hasta el momento ninguno de los tratamientos estudiados en la insuficiencia cardíaca con FEBI preservada ha conseguido demostrar alguna mejoría en la morbimortalidad. Es por esto que el manejo está encaminado a controlar la presión arterial, la isquemia miocárdica, evitar la taquicardia y favorecer el ritmo sinusal y también evitar la congestión. Aquí hay que tener especial cuidado con los diuréticos y los vasodilatadores, pues es necesario mantener una precarga adecuada para el gasto cardíaco no se disminuya. Ya, en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, aquí primeramente hay que tener en cuenta identificar los desencadenantes como crisis hipertensiva, arritmias, infección o anemia en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, ya que es muy importante identificarlos y tratarlos. ¿Por qué? Para mejorar debidamente el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca. El edema agudo de pulmón es una urgencia médica y es necesario tratar o tener una monitorización cuidadosa de lo que es la presión arterial, la frecuencia cardíaca y la diuresis. Y esto será muy importante tratarlos precisamente para mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y en el caso de una insuficiencia cardíaca aguda grave, vamos a utilizar lo que es una mnemotecnia movida, que por lo generalmente va a consistir en aplicar morfina, que mejora los síntomas tanto por su efecto venodilatador y como su función de efecto sedante central. El oxígeno a alto flujo, que en ocasiones requiere ventilación no invasiva, y vasodilatadores, que siempre que la presión arterial lo permita, tenemos que mantener, tener una presión arterial sistólica mayor a 90 milímetros de mercurio, y de elección va a ser lo que es la nitroglicerina intravenosa. También tenemos lo que son los... Regresar un poquito, por favor. Tenemos lo que son la administración de los inotrópicos, que en situaciones de bajo gasto cardíaco por la disfunción del ventrículo izquierdo, lo que son los diuréticos y también, una posición de sentarse, de colocar al paciente en esta posición con las piernas colgando. Siguiente, por favor. Tenemos lo que son los inotrópicos positivos. En estas circunstancias vamos a utilizar lo que son las aminas simpático-miméticas, que de elección es la dopamina, que en sí es un vasodepresor puro y para aumentar la presión arterial. Los inhibidores de la fosfodiesterasa, entre ellos tenemos lo que es la milrinona, que es un vasodilatador directo, y lo que es también el levosimendan, que aumento de la contractibilidad cardíaca por sensibilización del calcio y la troponina C. Esto va a ocasionar lo que es la vasodilatación y una cardioprotección. También tenemos lo que es el balón de contrapulsión intraórtico. Este se implanta habitualmente a través de una punción de una arteria, la arteria femoral, que insertado en la aorta en su porción descendente. Esta técnica se realiza bajo condiciones de asepsia y anestesia local. Se infla en diástole y se desinfla en sístole, con lo que mejora el gasto cardíaco y aumenta lo que es la perfusión miocárdica. Su empleo correcto produce un descenso de lo que es la presión arterial y un ascenso de la diastólica, elevando lo que es en sí la presión arterial media. Otro tenemos lo que son las asistencias ventriculares. Estos son dispositivos de soporte miocárdico cuya función consiste en extraer sangre de una aurícula o del ventrículo y enviarla a la arteria correspondiente. Esta suele implantarse en el quirófano y su utilización es cada vez mayor y se indica principalmente cuando hay una insuficiencia cardíaca avanzada o en pacientes que han sufrido un shock cardiogénico refractario. Y por lo generalmente esto no es un tratamiento definitivo, más bien es un puente al trasplante cardíaco.
que se indica principalmente cuando los pacientes están en lista de espera o cuando no son aptos para un trasplante cardíaco o cuando tienen una esperanza de vida menor a 1 año. Y por último tenemos lo que es el trasplante cardíaco. Esta es una operación en la que el corazón enfermo y debilitado se reemplaza por un corazón sano de un donante. El trasplante de corazón por lo generalmente es un tratamiento que, ayuda, reserva para las personas de una afección que no ha mejorado con los tratamientos anteriores y constituye una medida terapéutica muy eficaz en el tratamiento de lo que es la insuficiencia cardíaca terminal. Y los resultados son muy buenos, no solo mejora la supervivencia de la persona, sino también lo que es la calidad de vida. Cabe destacar que cuando se ha trasplantado un corazón se debe realizar un seguimiento periódico mediante lo que es la ecocardiografía, que es la prueba de elección que actualmente se utiliza para la monitorización de la función del injerto. Esto sería todo en relación a nuestro tema. Muchas gracias.